Ya, ahora voy a empezar y me voy a volver a presentar. Ya algunos me conocen del año pasado que hicieron primer ciclo conmigo, supongo. Y bueno, algunos se están integrando recién ahora, o vienen después de mucho tiempo. Y bueno, mi nombre es Mabel Ibarra y les voy a hacer lenguaje, ¿ya? Lenguaje a partir desde hoy hasta que dure esto, ¿ya? Y la modalidad de trabajo que tengo yo es usar los libros y de repente, si es necesario, usar alguna presentación, diapositiva o hacerles pruebas, si es que se me ocurre por ahí también. Algo similar a lo que hicimos el año pasado, ¿ya? Espero que de los, a ver, 64, 65 participantes duren hasta el final, ¿ya? Terminen todos sus estudios, que este es el último año para ustedes, ¿ya? Ahora yo voy a pasar a proyectarles una imagen que tiene que ver con... Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Una imagen que tiene que ver con una estrategia que la enseñé el año pasado, pero para quienes no estuvieron, ahora la van a ver así como bien, bien resumida, ¿ya? Para los que fueron a clases presenciales el otro día, yo se las entregué impresas, ¿ya? Ahora ustedes podrían sacarle una captura de pantalla para que la tengan ahí presente, o si no, si ustedes van a clases el día sábado, se las puedo entregar también, aunque no sé si este sábado nos toca o no, pero bueno. Como dice ahí, la estrategia que vimos el año pasado es la misma que aparece aquí en la imagen. Dice antes, durante y después de la lectura. Eso quiere decir que antes de empezar a leer se siguen ciertos pasos de esta estrategia. Durante la lectura también se va haciendo algo y después de la lectura volvemos a realizar otros pasos. Como dice ahí, antes de la lectura, ustedes deben hacerse preguntas, cuestionarse el por qué, por ejemplo, van a leer. ¿Para qué voy a leer? Para cumplir a lo mejor con la clase de la profesora. O voy a leer una noticia para informarme. O voy a leer un cuento para entretenerme. O voy a leer un estudio científico para saber qué pasó ahí. ¿Ya? ¿Qué sé de este texto? Dice ahí la segunda pregunta. Ustedes tienen que activar ahí sus conocimientos previos. Ver, por ejemplo, si es un cuento, que saben del cuento, quién es el autor, quién es la autora, si es que es mujer, o por el título, qué les dirá el cuento, o la imagen, si es que trae una imagen, o si es una canción, o si es un poema, saber que, por ejemplo, está escrito en estrofa y que cada estrofa está compuesta por versos, y que, por ejemplo, el poema habla del amor o de la nostalgia, ¿ya? Todo eso solamente mirando y leyendo el título, viendo la estructura. Todo eso, chiquillos, antes de empezar a leer, ¿ya? Como dice ahí la última pregunta de este primer momento, que dice, ¿qué me dice su estructura? Solo con mirar, tengo que ver yo si es una noticia, si es un poema, si es un texto argumentativo, si es una columna de opinión, una carta, lo que sea, ustedes tienen que mirarlo primero, observar y después hacerse esa pregunta, ¿qué me dice su estructura? ¿Será un cuento, una novela? Si yo, por ejemplo, veo que es un libro así grande, gordo, voy a saber al tiro que es una novela, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo hijos o hijas en el colegio, me dice, ay mamá, me toca leer este libro. Y yo como buena mamá o como buen papá le voy a ayudar. Voy a mirar el libro, voy a decir, ah, sí, por el título, es una novela de una niña que iba por ahí caminando para encontrarse con tal y tal, ¿ya? Entonces ustedes solo con mirar van a saber qué tipo de texto es, ¿ya? Después el segundo momento de la lectura, como dice ahí, es el durante. Y durante la lectura, ustedes tienen que ir haciendo cosas. Mientras van leyendo, ustedes van siguiendo unos pasos, ¿ya? El primer paso, por ejemplo, podría ser, como sugerencia, es formular hipótesis y realizar predicciones del texto, o sea, adelantarse a los hechos, ver de qué se va a tratar,
imaginarme qué podría pasarle a tal persona como personaje, o en qué podría terminar la noticia si veo que a medida que voy leyendo aparecen armas, mataron a tal persona y así, ¿ya? Deben formularse preguntas sobre lo que van leyendo. Es decir, por ejemplo, ya, si aquí dice un arma corto punzante, ¿qué querrá decir? ¿De qué estará hablando el texto? ¿De una Cuchilla. cuchilla, ¿cierto? Entonces, ese término, el arma corto punzante, me hace saber a mí que la persona que hizo tal cosa fue con una cuchilla, ¿ya? Bueno, como dice ahí, el tercer punto es aclarar posibles dudas acerca del texto. Por ejemplo, si usted no entiende una palabra porque no la conoce, ¿qué tiene que hacer? Buscarla en un Buscar en el diccionario. o buscarla hoy, como es más fácil, buscarla en Google. Incluso ya no es ni siquiera necesario tener un libro de diccionario. Ustedes con sus teléfonos, que me imagino todos tienen porque me están viendo ahora, buscan aquellos términos que no conocen en Google. Anita, tengo acá que levantó la mano. Profe, esto hay que escribirlo en el cuaderno. Mire, yo le sugiero tomar una captura y después usted lo escribe con tiempo. Ya, gracias. Sí. Bueno, después de eso dicen releer partes confusas. Por ejemplo, esa misma palabra que a mí me entorpeció la lectura y que por esa palabra no entendí lo que decía el párrafo, yo vuelvo a leer esa parte porque ya la busqué en internet y ya sé lo que significa, y al volver a leerlo puedo, ¿qué hacer? Volver a entender o entender de mejor manera eso que no comprendí. ¿Cómo? Pensar en voz alta. También puede leer en voz alta, ¿sí? Hacerse esas preguntas si usted está sola, se las hace, o si no le da vergüenza por ahí, ¿sí? Para asegurarse la comprensión. ¿Cómo? Para asegurar la comprensión. Es que claro, va a depender de cada persona, porque no todos, por ejemplo, logramos eso de que ya, yo leo en voz alta y entiendo al tiro. Hay algunos que se les facilita más leer silenciosamente y comprenden mejor que leyendo en voz alta. Pero hay gente que les facilita más escucharse y así al tiro entender. Pero va a depender de cada uno. Como dice ahí, consultar el diccionario, que hoy usamos Google, pensar en voz alta para asegurar la comprensión que decíamos recién, crear imágenes mentales para visualizar descripciones. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un cuento y en el cuento me dicen que va por el camino, por un bosque, una niña bajita con una capa roja. ¿En quién pienso yo? Caperucita Roja. En la Caperucita Roja. Ya sé que la Caperucita es una Niña. niña, ¿cierto? Y eso lo voy sabiendo porque el texto me va entregando descripciones y esas descripciones me las voy imaginando, haciéndome imágenes mentales, ¿cierto? Pasos que vamos haciendo de repente cuando vamos leyendo. No sé si se acordarán del año pasado, ¿ya? Sí. Como dice acá, después de la lectura, ¿qué hago después de la lectura? Después de ya haber leído todo, puedo resumir el texto sintetizando aquello más importante, usando las ideas principales, por ejemplo, o haciendo uso del tema. ¿Cómo? Usando el conocimiento que le queda según lo que habrá leído. Exactamente, sí, así mismo. Después, otro paso, como dice ahí, acciones con motivo de lectura. Por ejemplo, representaciones, murales, póster, canciones, rimas, pequeños proyectos. Pero más que nada aquí, modalidad online, clase una vez a la semana, les conviene a ustedes, por ejemplo, hacer un resumen, un mapa conceptual, o ir simplemente respondiendo las preguntas que aparecen en estos libros. ¿Ya? Ustedes van a ver al tiro y van a darse cuenta al tiro si entendieron o no cuando vayan respondiendo de buena manera esas preguntas, acertando, ¿ya? Después dice aquí, generalizar el conocimiento, aplicar lo aprendido, lo nuevo en la realidad. Y es, por ejemplo, cuando yo leo una noticia y dice ahí, por ejemplo, la noticia, tráfico de armas o tráfico de drogas, ya. Yo me imagino al tiro, sí, mi vecino aquí de la población, de la villa, hace lo mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Llevándolo
a mi vida cotidiana, a mi realidad, a lo que yo sé que pasa cerca mío, o si me pasa a mí. O por ejemplo, si leo la historia de un niño que estaba sufriendo de bullying, ya, voy a pensar, hoy sí, mi hijo parece que tiene un compañero que también le hacen bullying, o a sus propios hijos. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Llevando eso que leen a la realidad. La realidad. Sí. Y el último paso, chiquillos, vendría siendo evaluar la respuesta del texto o a las expectativas planteadas. Es decir, ver ustedes si les gustó o no, si se sorprendieron o no, si lo recomendarían o no. Esto con los textos narrativos, por ejemplo. O simplemente ver si ustedes son capaces de contarle a otra persona aquello que leyeron. Si ustedes cumplen con eso, si ustedes, por ejemplo, leen un texto y se lo cuentan resumidamente a otra persona, a un tercero, es porque entendieron aquello que leyeron, ¿ya? Y esos vendrían siendo los 3 momentos de esta estrategia, antes, durante y después de la lectura. Yo este papelito lo entregué en las clases presenciales, así que yo los invito a que vayan, para que no se preocupen. Yo lo imprimí y se los entregué, eran 4 alumnos nomás, pero bueno, igual vamos a ver lo mismo aquí en clases online. Ahora les voy a enseñar, les voy a silenciar a ver si puedo. Sí, les voy a enseñar, a ver, me gustaría saber quiénes no tienen mi libro primero, porque puede ser que todos lo tengan y voy a explicar de más. Ya, la señora Gladys no lo tiene, una. Yo no lo tengo. Ya, entonces vale la pena que les escriba, o sea, que les explique. Yo Yo tampoco iba a tengo, hacer- profesora, pero lo tengo digital. Ya, les voy a explicar cómo buscarlo a las que no lo tienen, ¿ya? Para que después hagan las actividades que vamos a ver ahora y la puedan hacer en sus cuadernos, ¿ya? Con esa intención se los voy a enseñar cómo buscar, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, ven lo que estoy mostrando, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Pueden ir tomando capturas de pantalla y después lo hacen, o si pueden ahí conseguirse un teléfono más, no sé, o anotando, van siguiendo estos pasos, ¿ya? Lo que tienen que hacer es ir a su buscador, a Google Chrome, a lo que sea que usen, y escribir lo siguiente: material de apoyo EPJA. ¿Ya? Ustedes en cualquier buscador, dependiendo del teléfono, del computador que usen, van a escribir material de apoyo EPJA. EPJA significa educación para adultos, perdón, para jóvenes y adultos, ¿ya? Eso significa EPJA. Ustedes escriben entonces en Google material de apoyo EPJA. Después de eso, lo buscan. Y les va a aparecer esta página, ya sea en el teléfono o en el computador, les va a salir lo mismo. Y van a pinchar el primer link. A mí me parece de color morado, pero a ustedes les va a salir de color azul porque no lo han visitado nunca. A mí me sale de color morado porque yo soy clienta frecuente y siempre visito la página, ¿ya? Entonces pinchan ese primer link. Ustedes que son de segundo ciclo, bajan, porque se van a encontrar al final con el curso de ustedes, ¿ya? El curso de ustedes se llama Nivel 2 de Educación Media, ¿ya? Para que le tomen captura. Se llama Nivel 2 de Educación Media y no solo se van a encontrar con el libro de lenguaje o con los libros de lenguaje. Ahí está el de inglés, el de ciencias, el de historia, lenguaje, matemática, ¿ya? Así que ahí aparece todo. Pero nosotros, como estamos en lenguaje, nos vamos a ir a la guía número 1 de lenguaje y comunicación, que se llama Diversidad y Discriminación. ¿Ya? Ustedes pinchan ahí y los va a llevar al libro. Y eso es todo. A ustedes a lo mejor en el celular se les va a descargar el PDF, o si están desde un computador lo van a ver así como yo, pero en fin, ahí lo van a tener. Y la idea es que esto lo usen o lo busquen después de que terminen las clases, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora yo se los muestro, les doy unos minutos para que vayan completando sus actividades, pero, por ejemplo, no da tanto el tiempo como para que escriban pregunta por pregunta. Ustedes después tienen que ver eso, hacerse un tiempo en sus vidas y ver
qué es lo que les falta por anotar de este libro, hasta que se los entregue. Una vez que ustedes los tengan impresos, no tienen que, obviamente, escribir en el cuaderno ni buscarlo. Ustedes usan nomás sus libros. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Ya. Sí. Ahora voy a pasar a usar el libro. ¿Ya? Este librito que es el mismo de siempre. ¿Ya? Como les decía, guía número 1, lenguaje y comunicación. Y la página que vamos a usar es la número 7. Página 7. Los que no tengan el libro, obviamente van mirando lo que yo les estoy mostrando por la pantalla, ¿ya? Obviamente, como no tienen el libro, las respuestas de las preguntas tienen que hacerlas en un cuaderno, ¿ya? O activar sus micrófonos y hacerlo de manera oral y después hasta que les llegue el libro ustedes lo completan, como ustedes quieran, ¿ya? Como les había dicho, Profe, ¿sí? en el grupo de WhatsApp del curso, ¿Mm? el profe mandó los libros como PDF. Están en documento. Mire, ahí Yo los también tengo como documento. ya. Muchas gracias, señora Carmen, para que el Ya. resto sepa también. Ya, entonces ahí están en el WhatsApp y también ya saben buscarlo. Les dije página 7, nos vamos a saltar la presentación porque es muy larga. Y vamos a ir a la página 7, que es lo que se espera que ustedes consigan con este libro. ¿Ya? Como dice ahí, en esta guía se espera que usted pueda leer comprensivamente, ojalá aplicando la estrategia que les enseñé el año pasado y que ahora se las volví a recordar, en textos argumentativos, ¿ya? Referidos a temas que reflejan la diversidad de la realidad contemporánea. Eso quiere decir textos actuales, ¿ya? Participar en grupos de conversación sobre temas relativos a la diversidad cultural y social actual. Por eso los necesito activos ustedes, activando sus micrófonos por último. La cámara me da lo mismo, pero siempre participando. Dice acá también identificar algunas características y estructura del discurso argumentativo en textos específicos. Leer comprensivamente diversos textos argumentativos e identificar los propósitos que persiguen, si es convencer o persuadir. Identificar el tema, la tesis y los argumentos en algunos textos argumentativos. Esto tiene que ver netamente, chiquillos, con la estructura. Es decir, si hay una introducción, qué va en la introducción, si hay un desarrollo, qué se escribe en el desarrollo y en la conclusión, que es la parte final. Después dice acá, escribir textos breves de carácter argumentativo. Esto, principalmente, chiquillos, se va a hacer en clases presenciales, ya que obviamente por temas de distancia yo no voy a ver si ustedes escriben o no. No les voy a revisar el libro si usted escribió o no escribió lo que dice la actividad. Yo voy a confiar nomás en ustedes en que los van a hacer, aunque yo sé que no, pero ilusamente lo voy a pensar. ¿Ya? Dígame. Le hago una consulta y ¿Sí? nosotros que somos por internet, ¿cómo lo podemos hacer también? ¿Tenemos que ir presencial o no? Es que se puede de ambas formas. Si usted puede ir a clases, vaya a clases. Si no pudo ir, se tiene que conectar. Ah, ya, pero no hay problema que un día, no sé, pues yo vaya y esté en una clase. No, ningún problema, mejor. Así nos conocemos y le enseño mejor. Ok, muchas gracias. Sí. Y lo último, chiquillos, como dice ahí, incrementar su vocabulario, sobre todo con esas palabras que a lo mejor en un primer momento para ustedes son desconocidas, pero que después van a saber su significado y la van a internalizar y la van a usar en su vida cotidiana. Tenía una mano. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, dígame. Ya. Sabes que yo estoy bien perdida en todo, porque no tengo libro, no pude sacar los pantallazos. No sé si será mejor que vaya presencial primero y después lo haga online. Mire, como dijo una compañera, los libros están en el WhatsApp.
pero si a usted se le dificulta esto de la modalidad online, yo le sugiero que vaya a clases presenciales los días sábados. De partida estoy ingresando en la clase de tercero, cuarto medio de lenguaje. Estoy bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por lo menos, ya. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que atroz, perdón a todas, ¿ah? Pero hace mucho tiempo que no estudio, la verdad para mí esto es un desafío, pero yo creo que voy a empezar a ir presencial. Primero, para tener los libros también, porque la verdad, pues, son por WhatsApp, de imprimir, a mí me va a ser súper Claro. complicado. Pero yo quiero hacerlo. Pues, entonces, ¿qué días son las clases online? O ahí en otro lado sale, ¿cierto? Yo soy de Rancagua. Sí, los sábados en el colegio María Goretti, de las 9 hasta las Solamente los sábados. solo los sábados. Ah, ya. Ya, sabes que yo igual voy a seguir escuchando la clase, Sí, pero yo creo que voy a ir online, o sea, presencial primero y después ingresar online para ir un poquito y ahí le podemos mejor, ayudar digamos. también, po, porque Exacto. No, pero disculpe, ¿a qué hora es? de 9 a 2 de la tarde. Claro, mucho Ya. mejor. Sí. Y ahí Mm. voy a hacer lo mismo que acá, porque no puedo ir con unos más adelantados que con otros, porque a clases presenciales el otro día fueron 4. Y no me ¿Tú conviene. haces las clases presenciales también? ¿Ah? ¿Tú haces las clases presenciales acá en Rancagua o no? Yo sí, pues. Ah, fabuloso, ya. Sí. Ya mejor. María Goretti. Ya, ahora silencien sus micrófonos, chiquillas. Ya. Entonces, eso es lo que se espera con este primer libro, con esta primera guía. Y vamos a empezar ahora con el primer tipo de texto, que es el texto argumentativo. Así que yo les sugiero escribir ese título, el texto argumentativo. A mí me gusta partir por este recordatorio que está acá, porque sin saber esto no van a entender lo que dice este otro lado. Ahí donde dice tipos de texto. Primero debemos recordar lo que es un texto argumentativo, ver cuál es su finalidad y después nos tiramos con el libro, ¿ya? Como dice ahí, el texto argumentativo es aquel que tiene como propósito convencer o persuadir. Convencer, chiquillos, se hace de una manera más lógica y racional, mientras que persuadir siempre vamos a hacer uso de lo afectivo, del cariño, de los sentimientos, ¿ya? De las emociones. Eso en resumidas cuentas. Como dice acá, es aquel que tiene como propósito convencer o persuadir. Es decir, el emisor tiene la intención de producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor por medio del texto. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que significa la palabra emisor? ¿Sabe lo que significa emitir algo? La persona que transmite, Yo sí, ¿ah? ¿Cómo? El que envía el mensaje. la persona que Bien. transmite. Que transmite o que envía un mensaje. En esta situación que estamos ahora nosotros, chiquillos, con la clase online, ¿quién es el emisor? El que relata. Usted. Profesor, Este, la profesora. Yo misma, ¿cierto? ¿Y quiénes serán mis receptores? ¿Quién me... El alumno. Nosotros los alumnos. Ustedes, bien, los estudiantes, los alumnos, bien. Y para que ustedes tengan aquí esto que bien presente, esto que vamos a ver ahora, tiene como intención, chiquillos, este tipo de texto, producir un cambio de actitud o de opinión, ¿ya? En ustedes, en los receptores. Eso quiere decir que el emisor siempre va a buscar convencer o persuadir al receptor para que cambie de opinión, para que cambie de actitud. Algo así como, por ejemplo, si ustedes tienen hijos adolescentes y le piden permiso el fin de semana para salir. Ustedes verán que estamos en la pandemia y le van a decir, no, hijo, hija, no, mejor que no salga, que se puede contagiar. ¿Qué va a hacer el hijo? ¿Qué les va a decir a ustedes? ¿Qué va a intentar hacer con ustedes? Convencerlo. Tratar de cambiarlo. Convencernos. Los va a convencer con argumentos lógicos y con argumentos afectivos, ¿cierto? Va a apelar a las emociones, a los sentimientos, pero mamá, si yo me porto bien, dame permiso, por favor, yo te Sí, un quiero ratito. mucho. Un ratito nomás, ¿cierto? O les va a decir, pero mamá, yo me coloco mascarilla, yo no me la saco y me la cambio si es necesario.
o yo hago tal y tal cosa y me cuido, y ahí le está dando argumentos más lógicos, ¿cierto? Más racionales. ¿Y qué va a hacer ahí la mamá? Si en una primera instancia le decía que no porque estamos en pandemia y se puede contagiar, Le va La a decir que convención. sí, que sí. las va a convencer, ¿cierto? Las va a convencer, las persuadió también, y ustedes van a ¿qué hacer? ¿Van a cambiar de qué? La Opinión. opinión. La opinión. Entonces, si Se se van a dan hacer cuenta, ahí sus hijos, en esta situación hipotética que les dije recién, van a producir en ustedes un cambio de opinión. Objetivo. Entonces, el emisor, que era el hijo que les estaba pidiendo permiso a ustedes para salir, las convenció, a ustedes que son las receptoras, y las convencieron para que salieran estos niños de carrete. ¿Ya? Las persuadieron con afectos, con cariñitos, con palabras bonitas, que por favor les den permiso, ¿cierto? Ya. De eso se trata este tipo de texto, obviamente no con un ejemplo como este, sino que más complejo, por así decirlo, con toda una estructura por delante, pero de eso se trata, de generar un cambio, como dice ahí, de actitud o de opinión en el receptor por medio del texto, de lo escrito, de lo que vamos a leer. Por eso dice ahí que es importante, porque a través de este es posible inducir, y estas palabras por favor anótelas porque son súper importantes. Es posible a través de este tipo de texto inducir, modificar, refutar ustedes, chiquillos, esa palabra, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios, ¿ya? La palabra refutar yo se las dejo a ustedes de tarea para que la busquen en Google, ¿ya? Dice acá, la finalidad de convencer o persuadir va a manifestarse de acuerdo al tipo de recurso que se utilice para cumplir su objetivo. Por eso va a depender. Si a ustedes la quieren convencer, se van a usar argumentos de carácter lógico y reflexivo. Argumentos más sólidos, basados en la razón, basados en hechos reales, ¿ya? O en algo científico. Pero en cambio, si la intención es persuadir, se van a usar elementos afectivos apelando a los sentimientos y emociones del receptor. ¿Ya? Por eso es importante. Uy, hay un compañero resfriado por ahí, parece. Don Sebastián. Oh. Coronavirus. Sí. Ya. Por eso, chiquillos, ustedes tienen que aprenderse los tipos de argumentos, ya que vienen más adelante. Pero siempre tener en cuenta que el texto argumentativo, y yo me imagino que ustedes en sus cuadernos escribieron ese título y al tiro escribieron 2 flechitas abajo, persuadir y convencer, ¿cierto? A la palabra persuadir le van a agregar las palabras sentimientos, emociones. A la palabra convencer le van a agregar palabras como argumentos lógicos y reflexivos, ¿ya? Ese tipo de apuntes tienen que ir tomando ustedes. Algo que se les sea más fácil de entender, algo así como un esquema. Persuadir, Persuadir, ya, Sí. ¿y la otra palabra? convencer. Convencer, que está acá más arriba. Ahí la puse, ahí la subrayé, ¿ya? Gracias. De todas maneras, esto aparece en el libro. Yo se los expliqué con mis palabras, los hice a ustedes reflexionar, darse cuenta que también son usados por sus hijos. ¿Ya? Dice acá, volvamos a la parte donde está el título color rojo que dice tipos de texto. ¿Ya? Dice aquí, el propósito de la guía es que el estudiante reconozca diversos tipos de textos de carácter argumentativo, se familiarice con sus propósitos, sus características y estructura y pueda aplicar sus conocimientos, ya sea en conversaciones, en las lecturas o en la escritura. Esto se realizará a través de la lectura y análisis de algunos textos que hacen uso del discurso argumentativo. En múltiples oportunidades nos hemos encontrado en situaciones en que debemos hacer uso de un conjunto de argumentos para convencer o persuadir. Me imagino que muchos de ustedes trabajan, ¿cierto? En más de alguna ocasión me imagino también que Sí. han buscado trabajo,
por algo están trabajando ahora. Me imagino que han tenido entrevistas también, ¿sí? Entrevistas de trabajo. En esas entrevistas, por ejemplo, a ustedes les habrá tocado argumentar de por qué tener ese cargo. O si ustedes han solicitado alguna vez un aumento de sueldo, también están argumentando. Si se dan cuenta, chiquillos, siempre argumentamos. Una carta de presentación. También, sí, sobre todo eso. ¿Ya? Como dice acá, en múltiples oportunidades nos hemos encontrado en situaciones en que debemos hacer uso de un conjunto de argumentos, ya sea para convencer o persuadir, como dice ahí, a otras personas, a los receptores, para que no se les olvide, sobre algo que tiene mucha validez para nosotros y que creemos que es importante que los otros lo consideren como propio o que simpaticen con ello. Por ejemplo, en el hogar con los hermanos y hermanas, con nuestros padres o nuestros hijos, en cuanto a cómo organizar la vida familiar. Por ejemplo, los permisos en la casa. ¿Quién da los permisos? ¿La mamá o el papá? ¿O ambos? La mamá. Ambos. Ambos. Compartido. Compartido. Y ahí verán ustedes, ahí se verán ustedes cuenta a quién le pide permiso el hijo o la hija. O si es que ya son muy mayores, echen a andar ahí la memoria, como lo hacían antes, ¿ya? Por eso, chicos, tienen que fijarse bien en cómo la gente a ustedes les conversa, qué les dice, o cuando ustedes entregan opinión, cómo intentan cambiar esa opinión que ustedes están manifestando, ¿ya? Porque para todo eso se usan argumentos, ¿ya? Como dice ahí, cuando tomamos decisiones con algunos amigos o amigas, en situaciones de carácter sentimental para convencer a la otra persona sobre la sinceridad de nuestros sentimientos, cuando ustedes se declaran, por ejemplo, o cuando quieren expresarle amor a ciertas personas y así. O en una entrevista con el jefe para solicitar un ascenso o un aumento de sueldo, entre otras tantas más situaciones. En cada una de estas situaciones estamos haciendo uso de lo que se denomina un discurso argumentativo. Se utiliza en el ámbito público, en los debates parlamentarios, en programas radiales o televisivos, en que se plantean temas polémicos sostenidos por personas que tienen posiciones diferentes o definitivamente contrarias. Algo como lo que vimos el año pasado, chiquillos, cuando estaban las candidaturas presidenciales. ¿Se acuerdan que habían dos ahí bandos, por así decirlo? Que ganó uno por sobre el otro, usando obviamente argumentos que por algo yo creo Rojo y que... amarillo. Sí, eso mismo. Que por algo salió electo uno y no el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque Usando mentiras. ambos hicieron uso de argumentos, ¿ya? Y con esos argumentos convencieron a un país. Por eso dice ahí, esta dimensión argumentativa es muy propia y común entre los seres humanos, ya que tiene que ver con la necesidad básica de interacción y construcción conjunta. Siempre se está argumentando, siempre, siempre, siempre. Ahora vamos a pasar a la actividad. Y aquí los necesito bien atentos. Sobre todo los que no tienen el libro, tienen que mirar bien estas imágenes que les voy a mostrar. Profesora, una consulta, habla Yasmín Becerra. Dígame. ¿Su clase va a quedar grabada en YouTube igual que todas las otras clases? Sí, de hecho ahora va a salir usted en la clase. Está grabándose. Disculpe. Ya, gracias, No se porque no preocupe. tengo los libros aún. Sí, no, tranquila, después la puede mirar las veces que quiera. Ya, entonces, lo que están viendo ahora, chiquillos, son diferentes iconos, símbolos, por así decir, que a pesar de que no tienen escritura, dicen algo, ¿ya? Por eso dice ahí, lea y reflexione. Para partir con el trabajo de esta guía o de este libro, realizaremos una actividad de lectura y reflexión, pero en esta ocasión se trata de una lectura diferente. Una vez realizada la actividad, pongan en común en el grupo todas las respuestas. Por eso hay que hablar, activar sus micrófonos. Dice acá, observe las imágenes y señale qué lee en ella. La idea es que los que tengan el libro vayan anotando ahí abajo sus respuestas y bueno, los que no vayan encendiendo sus micrófonos y me van ayudando. ¿Ya? La primera imagen es esta que está acá, de color blanco,
con verde. La primera arriba a la izquierda. ¿Qué les Ujú. dice a ustedes? ¿Qué ven ahí? Un nombre. Un hombre, solo uno. Dos hombres Dos personas conversando. diferentes. Ya, dos Dos hombres personas conversando. diferentes. ¿Les dice algo lo que está aquí? Son iguales. Una igualdad. Claro, son iguales. Igualdad de género. Igualdad de Igualdad género. de género, pero yo esa me la, a ver, ¿cómo les digo? Que no es un hombre o una mujer. No me adelantaría tanto porque la igualdad de género la podría ver en la Raza. segunda. No. Ya, Raza. podría ser de Una negra y una raza. blanca. Los Diferencia de color puede ser. Diferencia de color. ya diferencias raciales, pero al final somos iguales o no, Sí, La conversación. cambia el color de piel. solo cambia lo que vemos por fuera. Bien. Entonces aquí ustedes podrían escribir, en la donde dice figura 1, la primera imagen hace referencia a el tema racial. ¿Ya? La segunda imagen, ustedes me dijeron que tenía que ver con la igualdad de género. Género. Así que escriban en la figura 2 eso mismo que me dijeron recién. La tercera imagen, chiquillos, ¿con qué tendrá que ver? Adulto mayor, se me imagina a mí. ¿Con las edades, será? Sí. ¿Con los rangos etarios? ¿Mm? ¿Sí? Claro, Con La la tercera tercera edad. edad. Bien, Tercera bien, edad. bien, 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 bien. Anoten ahí en la figura 3 eso que dijeron. Hola, una pregunta. ¿Cuál era la primera? El tema racial, Tema racial. sí, Ah, ya, gracias. las razas. La cuarta imagen, chiquillos. Minusválido. De Pero las discapacidades. no usemos la Discapacidad. palabra discapacidad porque hoy no existen las Inclusión. discapacitadas. Inclusión. ¿Cómo incluir a la Inclusión persona? o Capacidades diferentes. diferentes. Bien, Diferentes Capacidades capacidades. diferentes. bien. Capacidades diferentes. Y la de acá, la penúltima. Embarazada. Ya. En la clase presencial teníamos ahí un dilema. No sabíamos si era una Tipo de persona físico. embarazada o las contexturas físico. físicas. Sí, con texturas Sobrepeso. físicas. Bien, Con textura física porque sería una pancita redondita. exactamente. Y más abajo, ¿no? Y Ajá. más. Claro. O embarazada hacia el lado. Con ombligo. También, pues, mirando de lado a la embarazada. Sí, yo la dejaría como con textura física. Los flequitos, los gorditos. Apariencia, sí. Apariencia física. Y la última, Nacionalidades. nacionalidad. Diferentes nacionalidades. Y también pensábamos en la Igualdad. clase presencia Igualdad. lo que igualdad de tiene que ver género. con LGTB. Sí. Eso mismo, con la igualdad, no, pues no la igualdad de género, no. De nacionalidad. De nacionalidades. sí, puede ser nacionalidad o esto O que tiene que ver emigración. ¿con qué? Emigración puede ser. También. ¿Y qué tiene que Emigrantes. ver con lo de las nacionalidades? diferentes. Culturas y todo eso. Si se fijan, ustedes leyeron ya imágenes. Las analizaron, las asociaron a lo que ustedes saben, pusieron ahí en juego, chiquillos, sus conocimientos previos. Señorita, la segunda imagen es de igualdad de género, ¿o no? Sí, esa es de igualdad de género. Y es que me quedé pegada. ¿En cuál? En la 3 y la 4 igual. A las últimas dos las casi anotar y la primera. Ya, la tercera era de Tercera edad. tercera edad. Diferencia de edad. Tercera edad. Tercera edad, tercera Capacidad edad. Inclusión. Después. Capacidades diferentes. Claro, La y la cuarta. otra era capacidades Inclusión, con diferentes textura o física. inclusión. Ya. Muchas Pasamos, gracias. de nada. Pasamos ahora a las preguntas. Y aquí voy a ver si leyeron bien o no las imágenes.
Dice aquí la página 10. Número 2. De acuerdo a su experiencia de vida, ¿cuál de las figuras tiene más sentido y por qué? ¿Cuál de estas 6 imágenes tiene más sentido para ustedes? Y aquí van a haber muchas opiniones, pero necesito que ustedes escriban la que a ustedes les hace más sentido. O cuál la ven reflejada en ustedes, en lo que ustedes a lo mejor han vivido. Si alguna vez se han sentido discriminados por la contextura física, por la nacionalidad, o por si son pertenecientes a alguna etnia, por si ya se sienten muy adultos, muy adultos mayores, o por si tienen algún problema ahí entre la igualdad de género, si se han visto sobrepasadas por el machismo, o si tienen alguna discapacidad, la que a ustedes les haga más sentido. ¿Cuál es? Y la responden ahí en la pregunta 2. Sí. Puede irme 2 años a recorrer. Y que ellos recuerden apagar sus micrófonos. Se escucha la tele de aquí. ¿Ya? ¿Alguno tiene...? Eso, ¿solo tenemos que escribirlo o tenemos que comentarlo también? Eso le iba a pedir ahora, que me dieran algún ejemplo de alguno que ustedes hayan escogido. El que quiera activar su micrófono y me diga cuál. Yo elegí la 2. Yo elegí... De una. Señora Paula, que la ve aquí con el micrófono encendido. Yo elegí la 2 porque a las mujeres tenemos una desigualdad súper grande con respecto a lo laboral. De repente uno está entrando, no sé, recién entrando a trabajar y los jefes se sobrepasan porque uno puede ser amable como para obtener el puesto y ellos se pasan de la raya. Claro, se malentiende esa gratitud o esa forma de ser amable, como dice usted, y los jefes ahí se van por otro lado. Habitualmente uno se siente violentada por eso. Sí, lo entiendo. Bien. ¿Alguna otra por ahí? Yo, profe, puse el tema del físico. Normalmente a las mujeres siempre es discriminada por el tema de, oh, estáis muy gorda, estáis muy flaca. Sí, sobre todo la mujer que es más rollenta, ¿cierto? También siempre tiene ahí el problema de, oh, ¿cómo me veo? Me veré muy bien, muy mal gordita, muy flaca. No sé. Sí, lo entiendo. ¿Alguna otra por ahí? Profe, igual la igualdad de género, porque igual hay diferencia en los mismos trabajos que hacemos las mujeres con los hombres siguen ganando más que nosotras. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Yo también puse la primera por las discapacidades. Hay muchas diferencias por discapacidades que he tenido y yo lo vivo en mi trabajo, que hay muchas personas que a mí me han hecho la discriminación muy fuerte por mi limitación que tengo por la vista. Entonces, para mí fue un cambio muy radical, muy grande. Claro. De manejar camiones y bajarme a lo que estoy ahora. Entonces, para mí me han discriminado en varias partes por eso. Y por eso puse las discapacidades por sus limitaciones que hay y las partes, muchas cosas que de repente a veces no las saben algunas otras personas. Sí. Esa es mi opinión, por parte de ese es mi testimonio también. Sí. Mi testimonio también por esa parte. Muchas gracias, Alamiro. Gracias. Igual lo siento harto. No se preocupe, ya estamos. Sí, ya estamos acostumbrados ya. Bien, pocha. Pero no es la idea que siga pasando. No, ya lo tomamos un poquito con humor más que nada. Qué bueno. Bueno, Gracias. pasamos a la pregunta 3. Dice acá, ¿cree usted que se produce discriminación en nuestra sociedad debido a algunas de las diferencias que aparecen en las imágenes? De todas las que hay ahí, ¿creen ustedes que hasta el día de hoy pase mucho, muy frecuente? El machismo. Y la mencionan, ¿por qué se discrimina tanto aquí en sus contextos, en el país, en donde viven, en donde trabajan? ¿Por qué ustedes sienten una discriminación muy grande de acuerdo a la imagen que vayan a escoger? ¿Ya? ¿Qué los hace pensar a ustedes que esa elección que van a hacer se hace hoy en día muy presente en sus vidas? ¿Por qué? Para que luego los pares.
piensan ustedes de la sociedad? ¿Por qué será que hoy se sigue discriminando por eso? Por lo que ustedes vayan a escoger. Profe, Dígame. yo creo que es por el físico. Se discrimina más y no se va a dejar de discriminar porque las redes sociales tienen mucho que ver con que uno ve el Instagram nomás y ya uno se discrimina sola. Y el resto con del lo mundo mismo. está haciendo lo mismo. O con lo que aparece en la tele, si nos ponemos Claro. a pensar la propaganda de la ropa ahora de invierno. ¿Quiénes aparecen ahí? La mayor parte son mujeres delgadas, ¿cierto? Y Sí, ahora el exacto. tema de lo plus size o de las tallas grandes, incluso hasta esas modelos diría yo que no son ni tan gordas como en la realidad de algunas, ¿cierto? Es que no es la realidad de muchas. No nos refleja para nada. No, para nada. No. Bien, bien ahí. Buenos argumentos. ¿Algo más por ahí? ¿Alguna otra imagen? Yo creo la de la capacidad es diferente porque hay muchas partes de Chile que aún no existe la inclusión y las cosas no están hechas para ellos. Bueno, claro, no se La adaptaron para ello. rampa, gente que es no vidente. A mí Los me pasa, mismos yo tengo mi colegios. abuelita, sí, mi abuelita es no vidente y en el momento de si quisiera ella votar, ella solamente le pasan un braille que se llama, pero si ella vota mal, no puede entrar asistida por una persona. Mira. Eso De es hecho, una inclusión, sí, que debiera ser un voto asistido con un familiar Se escucha directo. abajo. sí. Por ejemplo, yo lo veo en las escuelas donde yo trabajo. No hay personas no videntes, no hay ningún estudiante que tenga esa dificultad. Pero, por ejemplo, me imagino cómo entra un niño en silla de ruedas. Hay escaleras, hay segundos pisos, no hay nada como, por ejemplo, que sea a favor de la persona, del niño. O de los profesores también. Profesores que puedan tener alguna capacidad diferente y se les dificulte el trabajo en la escuela. O piensen ustedes en algún compañero o compañera de acuerdo a lo que ustedes trabajan. ¿Se imaginan cómo podría trabajar una persona ahí y que tenga otras capacidades diferentes? Señorita Mabel. Sí, diga. Se escucha abajo. Señora Esmeralda. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, yo la escucho bien. Ah, ya. Bueno, a mí me pasa un poco con mi hija, porque ella tiene capacidades diferentes, en el sentido de que ella es autista. Ella ¿Qué es? estaba en el programa de integración y me la dieron de alta porque ella tiene muy buenas notas, pero no hay preocupación de la parte emocional, que es lo que a ella le afecta. Por sus notas me la dan de alta. Claro, y la sacaron del proyecto de integración. Lo que pasa es que de repente por su grado, a lo mejor ella es muy funcional y por eso tiene buenas notas. Y claro, tendría Sí. que... Es perfeccionista, entonces ella todo tiende a hacerlo lo mejor posible. Claro, y queda a un De lado hecho, el tema ella de no lo emocional. acepta, claro, por ejemplo, ella no acepta trabajar con guías adecuadas. Ella trabaja A siempre nivel con de las curso. mismas guías de los demás niños. Sí. Mm, Entonces, por eso, pero yo he hablado mucho respecto a lo emocional, pero ya no conseguí nada. Pues, o sea, ya el año pasado me la dieron de alta. O sea, 2 años, 1 año no firmé el alta y el año pasado ya la firmé porque al final igual no conseguí nada. no sabía. ¿Ven? En todos los contextos hay algo. A mí lo que me dicen que la plataforma que viene del Ministerio de Educación trae un sistema que ellos tienen que respetar, pero resulta que evalúan a todos los niños de la misma manera y no todos tienen las mismas diferencias y capacidades. Sí. Sí, Son es todo niños que debieran estandarizado. ser evaluados individualmente. Es como ustedes, por ejemplo, ustedes van a dar una prueba que independiente de si aprendieron bien o no, para todos es la misma prueba, ¿cierto? Para pasar de curso
para terminar su enseñanza media, todos van a dar la misma prueba de lenguaje, todos las de matemática, y no se hacen diferencias. ¿Por qué? Porque ahí falta inclusión. Pues pensar en estos estudiantes que llevan cuántos tiempos alejados de los estudios, o que a lo mejor tienen alguna capacidad diferente y así. Si se fijan, como Sí, que el porque, por país no está, o sea, ni el país, sino que todo no está como acorde a lo que se necesita hoy en día. Sí, Pensando en porque esto. ella me la dieron de alta porque pasó con un 6.9, pero lo emocional a ella le está faltando. Chota, sí. Tienen que pedir la derivación nomás a psicólogo de la escuela. Sí, pues no, si yo estoy viendo eso para llevarla particular por último, porque tengo que hacerle un tratamiento con respecto a eso. Claro. Sí. Bueno, pasamos ahora a la pregunta 4, para no atrasarnos. Dice aquí, ¿usted está de acuerdo o en contra de la discriminación que señaló en la pregunta anterior? Por ejemplo, si ustedes pensaron en las capacidades diferentes, que hoy en día se sigue, o sea, sigue haciendo falta esto de la inclusión, o el tema de la contextura física, que hoy en día sigue viéndose en las redes sociales, en la televisión, que siempre se apunta al cuerpo perfecto, al cuerpo flaquito, al cuerpo bonito. Si ustedes están de acuerdo o no con eso que escogieron, tienen que argumentar ahí. Algo que pueda convencerme a mí, que yo las voy a escuchar, de manifestar otra opinión. Por ejemplo, ustedes, ¿están de acuerdo o en contra de la discriminación que señalaron en esa imagen que escogieron? ¿Están de acuerdo con que se siga discriminando? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, la mayoría de ustedes debiese estar en contra de la discriminación. Y ahí tienen que argumentar por qué están en contra. Un argumento tendría que ser lógico, racional, si es que me quieren convencer de algo, o si quieren persuadir, tienen que usar argumentos afectivos que apelen a lo emocional o a los sentimientos. ¿Ya? Como por ejemplo, de que todas las personas pueden ejercer lo mismo que los demás. Sí, bien, bien, muy bien. ¿Y por qué tendrían ese derecho? Porque todos pueden hacer lo mismo, ¿cierto? Y así como todos pueden hacer eso, también deberían recibir los mismos sueldos, deberían ser tratados de la misma manera, y así. Ustedes tienen que ir entregando argumentos. Y bueno, la última pregunta, chiquillos, tiene que ver más con algo personal. Y aquí no es necesario que me respondan nada, pero sí que ustedes escriban por ahí en el cuaderno, en el libro, si en algún momento, que ya varios de ustedes me dijeron que sí, se han sentido discriminados alguna vez. Y ahí tienen que contar alguna experiencia, escribir alguna experiencia. De ustedes o de sus hijos, como fue el caso de la señora Esmeralda. Algo que hayan vivido en carne propia. Y ahora los estoy mirando a los que tienen la cámara prendida. Había visto que habían 89 participantes, como nunca. Ojalá que se mantenga la cantidad hasta septiembre. Profe, Dígame. mire, yo hace muchos años atrás, cuando era jovencita, quise entrar a trabajar como garzona. ¿Ya? Y me discriminaron porque yo era muy bajita. Por la estatura. Sí, y me dijeron que mínimo tenía que medir arriba a unos 65, y yo le dije que estábamos en Chile, que era un poco difícil, y también pedían un cuerpo así súper de 90, revista. 60, ¿no? Claro, y yo era, aparte de ser chiquitita, había tenido una hija hace poco, entonces me sentí súper mal porque necesitaba el trabajo. Claro. Y ahí uno se va dando cuenta que a veces discriminan por tontera. Sí, por ejemplo, pienso en las azafatas. ¿Cuánto deben medir las azafatas para poder lograr ese trabajo?
O como ser por fuera también, su apariencia física. ¿Cómo son generalmente las azafatas? Delgaditas, bonitas. Ni siquiera yo alcanzaría con, con lo que piden ahí. Con suerte mido 1,56 m. Bueno, me imagino yo que ya terminaron la pregunta 5. Si no, la pueden responder después, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver por qué hay que argumentar. ¿Por qué siempre hay que argumentar cuando se nos pregunta algo? Por ejemplo, piensen ustedes en una prueba o cuando les piden algo. Ya. ¿Por qué hay que argumentar? Y dice ahí que, como ya se dijo, la argumentación constituye una actividad relevante en la vida en sociedad. O sea, ustedes mientras vivan con otras personas siempre van a tener que argumentar, ¿ya? Por eso es importante y necesario desarrollar las habilidades argumentativas. Y aquí hay razones de por qué se hace. Primero, para exponer nuestras ideas con fundamentos valederos, para comprender los argumentos de otros o reconocer cuándo nos identificamos con los argumentos de ese otro. Por ejemplo, yo me sentí súper identificada con lo que decía una de ustedes que tenía que ver con la contextura física. Siempre nos pasa que, no, que es muy gorda, no hay de tu talla aquí. No sé si les ha pasado. No te va a quedar bien el L. Te va a quedar mejor un XXXL, ¿ya? Puede pasar. También otra razón es para darnos cuenta de cuándo las ideas de otros no tienen fundamentos de peso y por lo tanto no tienen tanta validez. Por ejemplo, cuando ustedes les piden permiso a los niños, sus hijos, y no vale lo que están diciendo. Por eso ustedes se mantienen con la postura del no van a salir porque yo digo que no y punto, ¿ya? Ahí entonces ustedes van a ser capaces de discernir, de ver si sirve o no ese argumento que les están exponiendo o no. La tercera dice, por extensión, nos permite tener mejores relaciones con otras personas, ya que facilita el diálogo y la comprensión de las ideas y propuestas de otros. O sea, esto se va a hacer mientras ustedes estén en relación con otras personas, ¿ya? Lo que va a estar ahí presente, obviamente, va a ser el diálogo. Y a través del diálogo se van a manifestar estos intercambios de argumentos, ¿ya? Y como dice ahí el último, para desarrollar sus capacidades lingüísticas y ciertas actitudes de seguridad y confianza en ustedes mismos. Eso quiere decir que si ustedes manejan un tema, tienen que ser capaces de argumentar por qué están bajo esa postura, ya sea en contra o a favor, y por qué, ¿ya? Por eso dice ahí más abajo, para tener la evidencia de cómo la argumentación está presente en nuestras interacciones, los invitamos a desarrollar un breve ejercicio que permite intercambiar oralmente algunas experiencias en relación al tema que nos preocupa. Bueno, esta actividad se hace de mejor manera presencialmente, por lo que vamos a pasar a un texto argumentativo, ¿ya? Que es el que está en la página 14. Donde aparece todo lo que es estructura externa del texto argumentativo. Ustedes con solo mirar este texto van a saber que se compone de 3 partes, ¿cierto? Introducción, cuerpo o desarrollo, que también se le conoce como desarrollo, y conclusión. ¿Ya? Como dice ahí, para la comprensión, algunos contenidos. A continuación, revisaremos la estructura de un texto argumentativo tomando un texto de ejemplo. Este texto argumentativo es cortito y es solo un ejemplo, ¿ya? Hay textos argumentativos muy largos, ¿ya? Por ejemplo, un ensayo, una columna de opinión, montones. Pero este es solo para que ustedes se ubiquen y sepan en qué consiste y cuáles son las partes de este tipo de texto. ¿Ya? Primero tenemos la introducción, que vendría siendo algo así como los primeros párrafos, o el primer párrafo en este caso. Luego tendremos el cuerpo o desarrollo, que vendría siendo como la parte central, ¿ya? Lo que se ve acá. Y finalmente la conclusión. Y les digo que es un ejemplo porque no siempre es un párrafo la conclusión, puede ser hasta una hoja, va a depender de la extensión del texto, de lo largo que sea.
¿ya? Pero como les digo, este es un ejemplo y por eso es cortito, ¿ya? Dice acá, la destrucción de la capa de ozono. Ese es el título de este texto argumentativo. Y el primer párrafo, como dice acá, es la introducción. Y en la introducción lo que se plantea es el tema y la tesis. Y la tesis, para que ustedes tiren apunte por ahí, en líneas en el libro, tiene que ver con la idea que se plantea, ¿ya? La idea que postula el autor, la persona que escribió el texto, para que ahí ustedes anoten. Idea que se plantea o idea que postula el autor. Mientras que el tema, la palabra tema lo dice, ¿cierto? En este caso, el tema de este texto es la destrucción de la capa de ozono. Si ya sabemos que ese es el tema, tenemos que ver qué piensa el autor. Si está a favor, si está en contra, si es partidario de seguir destruyendo, si no, ahí lo vamos a descubrir, ¿ya? En el cuerpo, cuando vayamos ahí en la mitad del texto, vamos a darnos cuenta que se plantean los argumentos, esos argumentos que van a apoyar la tesis. Así que yo les sugiero a ustedes tirar una flechita por aquí y unirla con la tesis, porque lo que se hace en los argumentos es ver, o sea, apoyar a la tesis, ¿ya? Dar argumentos de por qué yo pienso tal cosa, que es lo que se dice en la tesis. Y bueno, la conclusión es algo así como llegar a un fin, ya sea a modo de resumen, resumiendo todo lo que se dijo anteriormente, o haciendo una sugerencia, ¿ya? Y ahora se los voy a leer y ustedes van a seguir la lectura silenciosa. Así que los quiero bien atentos en sus libros o mirando bien la pantalla. Yo lo voy a acercar un poco para que lo vean más grande. Ya. Dice ahí, la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982, los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Si se fijan al principio, aparece algo en negrita. Y al final también. Eso es parte del tema y la tesis, ¿ya? La postura que tiene el autor acá es que este agujero que se está haciendo en la capa de ozono, con los años se está agrandando, se está aumentando, ¿ya? Eso es lo que plantea el autor. ¿Debido a qué? A que el ser humano, las empresas, todo, está destruyendo esta capa, ¿cierto? Con los gases contaminantes, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Dice ahí el cuerpo. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases cloruro-fluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. Número 1. La temperatura de la Tierra aumentaría a varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. Número 2. Las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y en consecuencia aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel. Y aquí viene la conclusión. Por todo ello, por todo lo anterior que se mencionó, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico solo comparable a una guerra nuclear. El llamado que hace aquí el autor es que, por favor, las empresas y los seres humanos dejemos de destruir la capa de ozono. ¿Con qué? Evitando, por ejemplo, nosotros el uso de aerosoles, el uso de el vehículo, a lo mejor que
que ustedes saben que tira estos gases contaminantes, o a las fábricas que utilicen otros medios para hacer todas estas degradaciones de gases que utilizan ahí, por ejemplo, los frigoríficos, ¿ya? Todo esto, chiquillos, era un texto argumentativo. Este texto y todos los textos argumentativos se componen de 3 partes: introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Son 3 partes. La primera es donde se plantea el tema y la tesis. El tema es de qué se habla y la tesis lo que postula el autor. Y lo que postula el autor es que la capa de ozono, si el ser humano la sigue agrediendo, se va a destruir muy rápidamente. Alguien me está rayando la pantalla, pero no importa. El cuerpo, chiquillos, es donde aparecen acá los argumentos. Incluso para ustedes aparecen en negrita. Dice ahí que se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases. ¿Cuáles son esos gases? Ahí salen mencionados. También se dice que el proceso de destrucción de la capa de ozono va a continuar. Por eso dice acá arriba que ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Por eso el autor vuelve a decir acá que está aumentando, ¿ya? Y a causa de ese aumento hay un desencadenamiento de fenómenos con consecuencias catastróficas, ¿ya? Por ejemplo, algo que vivimos en el verano, el aumento de la temperatura en la Tierra, algo que vamos a vivir ahora en el invierno. ¿Qué es lo que nos hace falta, chiquillos? ¿Qué esperamos con muchas ganas este fin de semana? Lluvias. La lluvia. Sí. Lluvia. Y la radiación ultravioleta, chiquillos, algo que se vive todo el año, pero que se da más en el verano. Eso que tiene que ver con el cáncer a la piel, que si no nos cuidamos, es por esto mismo. Y lo mismo que hacemos nosotros con nuestra piel, eso de usar el bloqueador solar, es lo que nosotros no hacemos con el planeta. No le estamos colocando esa capita de bloqueador solar, ¿cierto? Estamos destruyendo esa capa. Y por eso, porque no está esa capa, es porque está pasando esto del efecto invernadero o de destrucción de la capa de ozono. ¿Ya? Bueno, abajo aparece el glosario. Y el glosario tiene que ver con todas las palabras que a lo mejor para ustedes fueron desconocidas y ahí están para que aumenten su vocabulario. La palabra capa de ozono, los rayos ultravioletas, la palabra agujero, fenómenos, casquetes. Yo creo que la mayoría de ustedes no sabía lo que significa, ¿cierto? Superficies de hielo de los polos, anegadas, inundados, ¿ya? Degradación, disminución, ecológico, relativo a lo que es el medio ambiente y la naturaleza. Todas esas palabras, chiquillos, es importante que las lean, ¿ya? Que las lean y las repasen para que la agreguen a su vocabulario. Ahora viene toda una explicación que tiene que ver con la estructura del texto argumentativo, ¿ya? Y tengan siempre de referencia lo que acabamos de leer, el de la capa de ozono. Por eso dice aquí, como se puede apreciar en la destrucción de capa de ozono, que fue el texto que leímos, tiene una estructura parecida a la de los textos revisados el año pasado. Es decir, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea el tema y la tesis, o idea que sintetiza el pensamiento que sostiene el autor. Por eso les decía yo que donde decía tesis, pues, escribieran ahí ustedes idea que postula el autor. Esa idea obviamente nace del pensamiento del autor, ¿ya? Dice, siempre se plantea como afirmación, no puede ser negativa, siempre es afirmativa. Normalmente el título del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula. Por eso les decía que leyéramos bien el título que decía la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuál es el tema? La capa de ozono. ¿Qué le pasa a la capa de ozono? Se está destruyendo. En el desarrollo, que es la parte ya más
del medio, la parte central, como dice ahí, es donde se exponen los argumentos o razones que le dan respaldo a la tesis. Y en la conclusión, que es la parte final, se sintetiza, se hace una especie de resumen de los argumentos que se exponen en el desarrollo, ¿ya? Y aquí se reafirma la tesis presentada o se realizan sugerencias, ¿ya? La sugerencia que hizo el autor en el texto que leímos es un llamado, ¿cierto? Un llamado de alerta que el ser humano o las grandes empresas dejen de destruir. ¿Y cómo dejan de destruir? Dejando de utilizar los aerosoles, dejando de contaminar con estos gases y todo lo que decía el texto. Por eso dice ahí, en muchas ocasiones en el desarrollo también se plantean los contraargumentos, y los contraargumentos tienen que ver con argumentos contrarios a la tesis planteada, pero que el autor los usa para adelantarse a los posibles cuestionamientos de la otra persona, en este caso de los receptores. ¿Ya? Dice acá, en relación al texto, la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué tema se aborda en este texto? ¿De qué se hablaba? Yo les dije. ¿Se acuerdan? De la destrucción de la capa de ozono. De la capa de ozono. Bien. Anótenlo ahí en su cuaderno. O sea, en su cuaderno libre. Obviamente tiene que ser una respuesta completa. No me pueden escribir de la capa de ozono. No. Ustedes toman la pregunta y responden. ¿De qué tema? O sea, ¿qué tema se aborda en este texto? El tema que se aborda en el texto es el de la capa de ozono. Esa es una respuesta completa. Algo así como cuando a los niños les dicen respuesta completa, así mismo tienen que hacerlo ustedes. Mientras más larga la respuesta, más puntaje y mejor les va en la prueba. Siempre tómense de la pregunta. Usen palabras de la pregunta para responder. ¿Cuál era la tesis, chiquillos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decía? La destrucción. ¿Y qué estaba pasando con la destrucción? Iba en crecimiento. Bien. Aumento. Bien. Iba en aumento, en crecimiento, que cada día la capa de ozono se iba destruyendo más y más. Bien. ¿Y cuáles eran los argumentos para validar esta tesis, chiquillos? ¿Algunos de los argumentos mencionados se acuerdan o no? La temperatura de la Tierra. El alza de la temperatura y los... Las radiaciones ultravioletas. Bien, los rayos ultravioletas. Excelente. Muy bien. ¿Y qué postula al final el autor en la conclusión? ¿Qué dice que no hay que hacer más? ¿Qué nos sugiere? Él ratifica. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Cómo ratifica ahí el texto argumentativo en su conclusión? Con lo que nos decía en el mismo cuerpo, diciendo que evitando los gases industriales, evitando las cosas que está provocando el mal hacia la capa, ¿cierto? Entonces lo que hace ahí al final es hacer un llamado de atención, ¿cierto? Por eso dice, por todo lo anterior, por todo lo que ya dije, urge limitar. Y limitar significa que ya existe un tope, que ya no se haga más. Por ejemplo, la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases. Ya no usar, por ejemplo, el Axe, usar el desodorante en barra. Ya no aromatizar el baño con el aerosol.
dejarlo abierto nomás, ventilarlo. Esas son acciones que debería realizar el ser humano desde hoy en adelante. O ustedes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Disminuir la sí, fábrica. también, pero se escapa de nuestras manos. Yo lo llevo más un poquito a la realidad de lo que podemos hacer nosotros. Ya. Y hasta aquí llegamos, chiquillos, por hoy. Ya para la próxima clase vamos a ver otro texto. Si se fijan más adelante, viene uno más largo y es con fragmentos. Eso quiere decir que no está completo, que cierta parte del texto es la que vamos a leer, no todo. Así que ahora, ahí los veo a todos los que tienen la cámara prendida. Ahí veo una pareja. ¿Los dos están en clase o se dan apoyo? ¿Los dos van a terminar su enseñanza media? ¿Sí? Correcto. Ah, qué bueno. Con mi cuñada. Sí, Tiene problemas de internet, así que le estamos ayudando. yo pensé que eran pareja. Ya. Bien, qué bueno. Bueno, entonces nos vemos el sábado si es que van, o no sé si me toca con ustedes de nuevo, y si no, ya la próxima semana en la clase online. ¿Ya? Espero que les haya Yo gustado. sábado no puedo ir a clase No porque se preocupen. yo trabajo los sábados, entonces Tranquila, sí vamos a ver. solamente puedo online. Sí, tranquila, no se preocupe. Eso, nos vemos la próxima semana entonces, o el sábado si van, y ahí me saludan. Y Nos vemos, profe. estamos. Buenas noches, Chao, que estén bien. profe, que estén muy bien. Espero que estén bien. Chao, chao.